grabar. Entonces, jóvenes, hoy día vamos a tener una clase bastante particular que se aleja un poco de lo que es las complicaciones pulpares. Lo toma tangencialmente porque vamos a hablar de los quistes maxilares y ustedes ya conocen un quiste maxilar, que es el quiste radicular. Este tiene que ver con la necrosis pulpar, con una complicación de un proceso patológico en la pulpa. Pero todos los demás quistes que vamos a ver hoy día son de otro origen. ¿Ok? Entonces, ustedes vamos a empezar a conocer hoy día una serie de quistes que dan en los maxilares, es decir, quistes que dan dentro del huesito, de los huesos. Entonces, vamos. Y los quistes, dentro de todas las patologías que dan en los huesos maxilares, son por mucho lo más común. ¿Ya? Aquí vemos solamente una aproximación y una comparación con respecto a los tumores odontogénicos, que también derivan de los mismos restos epiteliales de los cuales derivan los quistes odontogénicos. Y fíjense la diferencia que hay de un 83 a un 17% aproximadamente. Entonces, se fijan que los quistes son muchísimos. Y hay otra familia de enfermedades en los huesos. Es muy variada la patología ósea, pero eso lo van a conocer en quinto año. Ahora van a conocer los quistes porque, como ya conocieron este año el quiste radicular, aprovechamos de enseñarles, de que conozcan los otros tipos de quistes. Este es un tema asociado a lo que es esta unidad. Entonces ustedes de las clases generales recordarán que los quistes se definen muy simplemente como una patología, ¿cierto?, determinada por una cavidad. Esa es una definición súper simple. Y nosotros después hicimos esta, adaptada de un trabajo de otra persona, ¿cierto?, que la adaptamos y completamos esta definición que es bastante completa, no es difícil, pero engloba todas las características. Es una masa patológica de tejido blando. El quiste, si uno lo toma, si logra sacarlo por cirugía, ¿cierto?, y ve de qué está hecho, es solo tejido blando, puro tejido blando, obviamente que es patológico, cuya característica principal es presentar una cavidad. Una cavidad, es decir, es una estructura hueca, ¿cierto?, pero que está revestida por epitelio. Y el epitelio es la que le da las características al quiste, si es agresivo, si crece rápido, crece lento, si deforma los huesos o no. Eso depende de las características del epitelio. ¿Ok? Y la mayoría de los quistes que vamos a ver hoy día son quistes que derivan del epitelio de la odontogénesis, es decir, de los restos del dientecito cuando está en formación. Cuando está en la etapa de campana, ¿cierto? Y se forma el diente, después quedan restos de epitelio, como lo vamos a ver. Esta estructura, esta masa, está delimitada por una cápsula de tejido fibroso, bien definida en la parte exterior, ¿ok? Y que le da la forma. Por eso ustedes recordarán que cuando hablábamos del quiste radicular, este derivado de la necrosis pulpar, este tenía una forma siempre bien redondeada, eso lo vimos, ¿cierto? Y era porque estaba conformada externamente por esta cápsula. Y al igual que todos los demás quistes, todos tienen esta cápsula fibrosa. Y la cavidad interior posee un contenido, es decir, no es una cavidad hueca. Tiene líquidos, tiene queratina, tiene algunos tejidos, restos de células muertas, ¿cierto? Como ustedes saben, la cavidad central se forma por eso, porque las células del interior van muriendo y van conformando un contenido variable en el interior.
Entonces, muchas veces este contenido nos sirve para hacer diagnósticos. Y lo otro importante que son de naturaleza, origen y ubicación muy diversas. Por eso ustedes van a ver que hay muchos tipos de quistes de los que vamos a ver hoy día. Entonces, teníamos quistes de los huesos maxilares, o en realidad de los huesos en general, porque los quistes existen tanto en el maxilar como en la mandíbula, pero también hay en huesos largos, en la cadena, en la cadera, perdón, en la columna, etcétera, en todos lados. Nosotros vemos los que nos interesan a nosotros. Y de tejidos blandos, también tenemos en la piel, ya vieron ustedes en las generalidades de mucosa oral, en la primera unidad, que hay una familia entera que se llama quistes de los tejidos blandos. Y, como dijimos, están conformados por esta cápsula fibrosa aquí de color gris, ¿cierto? Que puede ser de este tamaño, puede ser más delgada, en fin. En el interior tiene un revestimiento epitelial y este revestimiento es el que confina la cavidad. Y esta cavidad puede tener gases, como está ahí, puede tener líquido, como esto, ¿cierto? Que parece agua, o puede tener un material espeso. Cualquiera de estas combinaciones puede tener un quiste en su interior. Ahora, para saber las características del quiste, uno estudia el epitelio, esta parte rojita, esta membrana que es muy delgadita. Esto es lo que estudia uno para dar el diagnóstico definitivo del quiste, porque la cápsula en la mayoría es muy similar, es siempre tejido fibroso. El contenido puede variar, ¿cierto? Pero también hay quistes que tienen el mismo tipo de contenido. Por lo tanto, tampoco nos sirve para tener un diagnóstico definitivo, nos sirve para tener una aproximación. Pero es el epitelio el que es particular en cada uno de los quistes. Y siempre que estudiamos eso, vamos a estudiar el epitelio. Y sobre todo, en el próximo taller, por ejemplo, que ustedes van a tener, van a ver granuloma y van a ver quiste apical. Y lo que van a ver específicamente es el tipo de epitelio. Entonces aquí tenemos fotos de quistes de tejidos blandos, que lo vamos a ver más adelante en la materia, en el año, por allá por agosto, por ahí, septiembre. Y tenemos los quistes de tejido duro, en este caso del maxilar. Ahí tenemos una cavidad, ¿verdad? Sabemos que el quiste va formando una cavidad en el hueso. Y aquí lo están extirpando, fíjense, un quiste de gran tamaño, que en este caso es un quiste apical. Entonces, algunas generalidades. Son restos epiteliales. Siempre los quistes van a derivar de restos epiteliales, ¿sí? Y por eso siempre van a tener un revestimiento epitelial. Cuando hay una masa patológica con cavidad, pero que no tiene epitelio, o sea, tiene lo mismo, tiene una cápsula, tiene una cavidad, pero no tiene el revestimiento epitelial, esos se llaman pseudoquistes o quistes falsos, ¿sí? La mayoría son de naturaleza benigna porque el crecimiento del epitelio, el crecimiento del quiste en el fondo, es lento, crece muy poco y no hace daño. ¿Ok? Lento desarrollo, pueden llevar años en que se forme un quiste de 1 centímetro, 2 centímetros. Van generando eventos expansivos en el hueso en la medida que logren tocar la cortical, ya sea la cortical vestibular o la lingual en el caso de la mandíbula, y ahí empieza a deformarla y a formar un aumento de volumen. Pero si es pequeño y se mantiene dentro del hueso medular, la verdad es que si no es por una radiografía, nunca vamos a ver que existe un quiste ahí. No son infiltrantes, eso quiere decir que van creciendo por la cápsula, siempre inmerso en una cápsula. Pero hay algunos, muy pocos, pero los hay, en que se arrancan de esta cápsula y empiezan a crecer en forma irregular por entre medio del hueso medular, y eso significa que van infiltrando. Ya no están contenidos en esta cápsula, sino que salen de esta cápsula y van creciendo de manera desproporcionada. Entonces,
Son lesiones frecuentes dentro de los maxilares, ya lo dijimos, son de las patologías óseas la más común. Hay dos tipos que son los más comunes. El radicular, que se lleva más del 50% de todos los quistes, y el dentígeno, que es el más frecuente dentro de los quistes odontogénicos del desarrollo que vamos a ver más adelante. Son más comunes en el cuerpo de la mandíbula y también en la zona incisiva en la parte anterior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense acá una fotografía. Estas son las corticales, ¿cierto? Las que están por fuera, en el exterior, que es un hueso compacto, muy duro. Y este es el interior del hueso, un hueso medular, poroso, con cavidades. Y aquí tenemos una cavidad mayor, que es la formación de un quiste. Se está formando un quiste. Y como yo les decía, cuando es pequeñito y está dentro del contenido del hueso medular, la verdad es que no hay ninguna diferencia por fuera. Pero fíjense acá, que aquí ya tenemos un tremendo aumento de volumen, es decir, aquí ya creció al interior, ocupó todo el espacio medular y ahora está empujando las corticales. Aquí la está empujando. Aquí esto no es parte de un quiste, esto es parte de la mandíbula normal. Pero imagínense que el quiste fuera de este tamaño, si yo estoy dibujando un quiste, y ya está empujando las corticales hacia afuera. Eso es lo que está pasando aquí, por eso se nota este aumento de volumen, ¿ya? Esto es raro. Lo normal es que el quiste siempre se mantenga al interior del hueso medular. Siempre va a dar una imagen radiolúcida. Los quistes todos, como son tejido blando, todos van a dar imagen radiolúcida. Y pueden ser tan grandes como este, miren. Va de aquí hasta acá. Un tremendo quiste de unos 10 centímetros aproximadamente. Fíjense que todos abarcan todas las piezas dentarias. Y aquí en esta radiografía, si se fijan, hubo muchísimos errores porque consideraron que eran quistes apicales. Seguramente tomaron radiografías periapicales en un principio e hicieron muchas endodoncias. Puede ser una posibilidad. Y la otra es que este quiste haya generado la muerte de las pulpas también, pero por el quiste, no por caries. Entonces tuvo que hacerse endodoncia en todos los dientes. Eso es más raro. ¿Ya? Pero lo importante es que vean el tamaño. Hay quistes que son muy grandes y otros que son muy chiquititos como este. Entonces, dijimos que en general son todos benignos, pero algunos provocan rizálisis, es decir, aparte de reabsorber el hueso, van reabsorbiendo la raíz, la van carcomiendo. Entonces, fíjense aquí este diente, miren, esta es la corona, bastante grande, pero miren lo que tiene de raíz, muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el quiste fue reabsorbiendo hueso y además la raíz. Y fíjense que además dejó al descubierto el cono de gutapercha de la endodoncia. Entonces, aquí hubo rizálisis. Entonces, algunos provocan rizálisis y algunos también infiltran el hueso. Es decir, que en vez de ir creciendo así en forma redondita, ¿cierto? Muy parejo debido a la cápsula, hay otros que crecen acá, por ejemplo, tiran un brazo para allá en forma muy irregular y no se sabe dónde está el límite. Perfecto. Como dijimos, todos van a generar imágenes radiolúcidas. Este es un quiste apical, pero este es un quiste dentígero. Se fijan, estos son otros tipos de quistes, pero todos coinciden en zonas radiolúcidas, bien definidas, generalmente redondeadas, porque también tienen la cápsula. Recuerden, también tienen cápsula. Algunos excepcionalmente tienen calcificaciones y se van a ver puntitos radioopacos en el interior, pero esos son los menos, ¿ya? La gran mayoría son radiolúcidos. Entonces llegamos a esta clasificación, que es bastante nutrida. Si ustedes se fijan, hay muchos tipos de quistes. Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Hay en general unas patologías que se llaman lesiones cavitadas. Estas se dividen en quistes verdaderos, si es que tienen cavidad revestida por epitelio, y pseudoquistes si tienen una cavidad, pero sin epitelio.
Estos son los más comunes, el quiste óseo traumático y el quiste aneurismático, que no lo vamos a ver por ahora, lo van a ver en quinto. Y tenemos los quistes verdaderos por este otro lado, donde están los de los huesos, que en este caso nosotros le llamaremos de los maxilares, independiente que sea maxilar y mandíbula. Y están los de los tejidos blandos, que son lo que vamos a conocer todos en el segundo semestre en quiste de tejidos blandos. El nasolabial, el linfoepitelial, oral y cervical, el de trayecto del tirogloso y los cutáneos dérmico y epidérmico, ¿ya? Dermoides y epidermoides. Eso los vamos a conocer después. Concentrémonos ahora en estos de los maxilares, que es lo que vamos a ver hoy día. Dentro del hueso podemos tener quistes que derivan de la formación de los dientes y se van a llamar odontogénicos, y que son los que vamos a estudiar hoy día. Y hay otros que derivan de otras estructuras que hay en los maxilares, que no son del diente. Y por ejemplo, este es el nasopalatino, que deriva de la formación de un conducto, el conducto nasopalatino que va de la papila incisiva atrás de los incisivos superiores hacia la cavidad nasal. Ese es un quiste no odontogénico, es el único, ¿ya? Entonces ahora nos centramos en esto. Los odontogénicos, porque son los que dan al interior de la mandíbula y del maxilar y derivan de la odontogénesis, es decir, de los embriones que forman los dientes, ¿ya? Y que ustedes conocen que pasa por la etapa de campana, de casquete, campana temprana, campana tardía, que forma la raíz con la vaina de Herwig, aparecen los odontoblastos, los ameloblastos, el cemento, etcétera, etcétera. En todo ese proceso de la formación de un diente se pueden formar quistes, ¿ok? Entonces, ahora, no se forman cuando se está formando el diente, cuando es un fetito en la vida intrauterina o cuando son niños, no. Se van desarrollando después, en la edad adulta, ¿ya? O en la juventud también, pero no cuando son niños. No es cuando se esté formando el diente, sino que es cuando ya pasó la formación del diente, ya el diente está formado. Y en ese proceso, que el diente ya se formó, quedan restos de epitelio de las tres estructuras que conforman el diente y que son de origen epitelial. ¿Cuáles son esas? La lámina dentaria, aquí la lámina dentaria, el órgano del esmalte, que forma esta es la lámina dental que forma el embrión, ¿cierto? Que forma el casquete. El órgano del esmalte, que forma el esmalte, ¿verdad? Y la vaina de Herwig, que forma la raíz. Entonces, estas tres fuentes de restos epiteliales, recuerden que es importante esto porque todos los quistes derivan de los restos epiteliales. Entonces, estos son los tres restos epiteliales que forman los quistes odontogénicos. Porque si se fijan, está a ambos lados. Ahora, si yo conozco la causa de qué estimula la creación del quiste, la multiplicación, el crecimiento del quiste, se van a llamar quistes odontogénicos de origen inflamatorio, porque es un proceso infeccioso asociado a un diente el que estimula a estos tres tipos de restos epiteliales a formar un quiste. Hay un proceso infeccioso, inflamatorio, crónico, de larga data, que estimula o a la lámina dental, o al órgano del esmalte, o a la vaina de Herwig para crear cualquiera de los quistes inflamatorios. Pero cuando no se sabe la causa, de la estimulación de estos tres restos epiteliales, se van a llamar quistes del desarrollo. ¿Ok? Y aquí hay también una serie de quistes. Miren, están todos estos. De ellos, el principal es el quiste dentígeno, de los del desarrollo, y después el queratoquiste. En los inflamatorios está el quiste radicular, el quiste derivado de la necrosis pulpar, que ustedes ya conocen. Entonces, fíjense,
Partimos de las lesiones cavitadas. Después nos vamos hacia los quistes verdaderos, que son aquellos que tienen epitelio. Después nos vamos a esos quistes que son verdaderos, pero que nacen dentro de los huesos maxilares. En estos tenemos los odontogénicos y los no odontogénicos. A nosotros nos interesan los odontogénicos, porque son lo que ocurren principalmente a expensas del crecimiento de los dientes. Y en este grupo tenemos dos tipos, lo del desarrollo y lo inflamatorio. La diferencia está en que en desarrollo yo no sé la causa y en lo inflamatorio sí sé la causa, un proceso infeccioso, ¿ya? Inflamatorio crónico, ¿ok? Pero que en ambos casos se estimulan los tres tipos de restos epiteliales. La lámina dental, fíjense aquí y acá. El órgano del esmalte, aquí y acá. La vaina de Herweg, aquí y acá. Entonces, yo sé la causa o no sepa la causa, lo que se estimula son estos tres restos epiteliales. Y de ahí van a nacer, fíjense, muchos tipos de quistes. Muchos tipos de quistes. Dependiendo de la lámina, de los restos epiteliales que se estimulen. ¿Ok? Si se estimula la lámina dental, van a crecer estos tres tipos de quistes. Si se estimula el órgano del esmalte, van a aparecer estos otros. ¿Ok? En caso inflamatorio, si se estimula la vaina de Herweg que forma la raíz, vamos a tener los quistes radiculares. ¿Ya? Pero también podríamos tener otros tipos de quistes que los vamos a conocer a continuación. Entonces, si se fijan, es una clasificación extensa, pero si ustedes siguen el orden, no tendrían problema. Tienen que irse siempre por el lado exterior. Perdón. Quistes verdaderos, maxilares, odontogénicos y aquí del desarrollo e inflamatorios. Perfecto. Aquí está, ¿eh? Verdaderos, pseudoquistes. Maxilares, tejidos blandos. Odontogénicos, no odontogénicos. Del desarrollo e inflamatorio. Esa es la secuencia que tienen que seguir. Y aquí están los que son de origen del desarrollo y acá están los que son de origen inflamatorio. Recuerden que nacen de los mismos restos, pero en este grupo yo sé la causa, que es un proceso infeccioso, y en estos otros yo no sé la causa. En estos yo no sé la causa. Y por eso simplemente se llaman del desarrollo. Perfecto. Los restos epiteliales son los siguientes. Este es un diente que está en formación y por fuera está el órgano del esmalte, ¿cierto? El órgano del esmalte o el órgano reducido del esmalte o el epitelio reducido del esmalte. Entonces, si se estimula estos restos epiteliales, va a formar cierto tipo de quistes. Y acá está termina la corona y empieza la formación de la raíz hacia abajo, hacia acá. Aquí está la raíz. Esta raíz está conformada primeramente por la vaina de Herweg, que es una membrana epitelial que le da la forma alargada y puntiaguda de la raíz. Después se forma la dentina y el cemento, pero en principio lo que le da el molde es una vaina, es decir, un moldecito de epitelio que se llama vaina de Herweg y que va a dejar restos de epitelio aquí en el ligamento periodontal y también en el hueso. Fíjense que aquí están los restos epiteliales de la vaina de Herweg o de Malacés a través de toda la parte del ligamento periodontal o también del hueso alveolar, en esta zona, es decir, en la zona de la raíz. Y aquí es una histología, fíjense que esto es un diente, es dentina y cemento, este es el tejido periodontal, y aquí, esto es hueso de acá, el hueso alveolar, y aquí hay un poco de resto epitelial, fíjense que chiquitito. Entonces, este es el resto epitelial de Malacés, porque está en la raíz. Los otros dos están en la corona, ¿ya? Este es un resto epitelial. Hay ustedes mismos en estos momentos, y yo mismo también, todas las personas, tenemos restos epiteliales en todos nuestros dientes. Pero en algunos de ellos, por alguna razón, van a ser estimulados y van a crear quistes. ¿Ok? Cualquiera de los quistes que vamos a ver hoy día. Bien. Recuerden que los quistes son esos restos epiteliales que hablamos,
de la lámina dental, del órgano del esmalte o la de vaina de Herwig, que por un proceso inflamatorio, aquí dice citoquina, ¿cierto? Van a empezar a multiplicarse, multiplicarse. En el medio va a quedar sin nutrición. La nutrición viene de los vasos que están por fuera, ¿cierto? Y difunde todo el líquido con los nutrientes, pero no llega al medio. Entonces, las células del medio se van a morir. Y el quiste, las células epiteliales siguen creciendo, creciendo, creciendo. Y en la cavidad central también va creciendo, creciendo, hasta que ya conformamos el quiste con la membrana epitelial, la cápsula exterior, ¿cierto? Y la cavidad. Obviamente que alrededor es todo tejido conectivo, por lo tanto hay muchos vasos sanguíneos. Perfecto. Entonces, miren, esto es una estadística de un trabajo que se hizo en el 2007 en Chile, por un patólogo que se llama Germano Xenius, que hizo una recopilación de muchos casos, 2.944 casos de quistes. Y fíjense que, mire, el quiste radicular corresponde al 50% de todos los quistes, solo el quiste radicular, aquel derivado de la necrosis pulpar, corresponde al 50% de los quistes. Por eso, por esa razón, los quistes son las patologías más comunes en el hueso, solamente porque tienen el quiste radicular. ¿Ya? Entonces, ¿es creado por un origen odontogénico, por una complicación pulpar? Sí, pero está en el hueso maxilar, por eso pertenece a este grupo, a los quistes de los maxilares. En segundo lugar está el quiste dentígero, del cual vamos a conocer algunos datos. Entre los dos, fíjense, forman casi el 50% de los casos. Entonces, ustedes obviamente que tienen que aprenderse muy bien el quiste radicular y muy bien el quiste dentígero. Después viene el queratoquiste y el quiste paradental, que son los más importantes que vamos a conocer hoy día. Perfecto. Entonces aquí tenemos una clasificación. Los quistes inflamatorios, que son aquellos en que yo sé que el estímulo que hace crecer a esos restos epiteliales y multiplicarse es un proceso infeccioso. Ya sabemos que en el quiste radicular es debido a la necrosis pulpar. ¿Ya? Pero tenemos otros tipos, por ejemplo el paradental, el quiste mandibular bucal infectado y el quiste folicular inflamatorio que vamos a conocer a continuación. Pero todos ellos derivan de un proceso infeccioso inflamatorio que estimula algún tipo de resto epitelial. Por eso se llaman inflamatorios. Y acá tenemos los quistes del desarrollo, que son bastante más, ¿fija? Mucho más variados. Hay algunos muy frecuentes, como ya dijimos, el dentígero, que en algunos papers, en algunos libros también le llaman folicular. Y en segundo lugar, el queratoquiste. En tercer lugar, el quiste periodontal lateral. Y hacia abajo, una serie de otros quistes, el de erupción, cuando está recién saliendo un dientecito, el quiste gingival del adulto, que a veces se ve en algunos pacientes, el quiste gingival del lactante, que son unos quistecitos que se forman en el reborde, y una serie de otros, por ejemplo, el quiste glandular o el quiste óseo calcificante, y el queratoquiste, que igual que el de arriba, ¿cierto? Pero que es la variedad ortoqueratinizada. Esta de aquí arriba es la variedad paraqueratinizada. Antiguamente se decía que eran dos tipos, o sea, el mismo quiste, pero con dos variedades, y ahora ya definitivamente los separaron porque eran muy distintos uno del otro. ¿Ya? Entonces, tenemos uno muy frecuente que es el paraqueratinizado, pero tenemos otro queratoquiste, el ortoqueratinizado, que es muy escaso, muy raro. Entonces, si se fijan, son bastante más. Nosotros vamos a conocer todo, solo este grupito. Estos de acá ya no los vamos a ver porque una que no tenemos el tiempo y otra que son muy raros. Entonces, si se fijan, acá hay poquitos, hay 4, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Entonces son hartos. Vamos ahora a ver los quistes inflamatorios rápidamente. Volvemos a insistir.
El más frecuente es el quiste radicular, el quiste apical, el quiste inflamatorio que ustedes ya conocen. En su variedad apical, cuando está en la punta del ápice, en la variedad lateral, cuando está por el costado de la raíz y que deriva de un conducto accesorio, y el quiste residual, que es aquel que queda cuando uno hace la extracción dentaria del diente que tiene el quiste, ¿cierto? Porque ya está con necrosis pulpar, el paciente no se va a hacer endodoncia, entonces se hace la extracción. Lo normal es que el quiste desaparezca, porque ya no está el estímulo inflamatorio. Lo normal es que en 6 meses el hueso ya esté completamente recuperado. Pero vimos la otra vez que existía la posibilidad de que el quiste se mantuviera. Aun cuando le sacamos el diente, el quiste se mantiene. Incluso a veces puede seguir creciendo. Esto es una entidad derivado de este, ¿cierto? Es bastante raro, pero ustedes tienen que conocerlo igual. Todo esto son variedades del quiste radicular. Después está el quiste paradental y vamos a empezar a conocer cada uno de ellos. Este, un diente tratado, ¿cierto? Con un quiste en la zona apical. Obviamente aquí hubo necrosis pulpar, por eso está la endodoncia. Este es un quiste radicular o apical, ¿cierto? Este también, ahí está, fíjense, una cavidad grande. Y tenemos las variedades apical, cuando está aquí, justo en el ápice, la lateral, cuando es producto de un conducto accesorio. Fíjense, aquí está la endodoncia principal, y ahí se nota una rayita blanca. Eso es un conducto accesorio por el cual creció este quiste inflamatorio apical, pero en este caso en el lado, es un quiste lateral. Y aquí está el quiste, pero sin el diente. Aquí ya se hizo la extracción. Sin embargo, el quiste se mantuvo. Esta radiografía está un control después de un año. Fíjense que ya ni siquiera está la cavidad del alveolo, ya desapareció eso. Pero el quiste se sigue manteniendo. Es lo mismo, no hay diferencia en su tratamiento, en fin. Siempre en piezas desvitalizadas. Y aquí vamos a recordar un poco la histología. Recuérdense que el quiste estaba formado por la cápsula, esta gris, que sería, vamos de afuera hacia adentro. Está la cavidad, esto que está en blanco, ¿cierto? En blanco sería esto de acá, que también está en blanco. Lo rojito, esto es el revestimiento epitelial, eso de ahí, sería este revestimiento epitelial. Esto es tejido epitelial, ¿cierto? Es una membrana epitelial que le da las características a todos los quistes. Este epitelio es distinto en todos los quistes, o debiera ser diferente en todos los quistes. Digo eso porque en el caso de los inflamatorios, la inflamación hace que los tipos de quistes sean muy, muy parecidos, ¿ya? Pero los quistes del desarrollo, como no hay inflamación, son todos distintos. Ya, entonces aquí tenemos la membrana epitelial. Y después viene la parte de la cápsula, que sería acá, y que es solo tejido conectivo. Aquí hay puro colágeno. Obviamente también hay vasos sanguíneos, hay fibroblastos, hay de todo lo demás, pero el predominio es de fibras. Entonces, tenemos cavidad, epitelio y conectivo. Esas son las tres estructuras de un quiste. Y es súper importante que lo recuerden esto porque va a ser parte de su próximo taller. El próximo taller que tienen en 2 semanas más se va a ver lo que es granuloma y quiste. Y en ese taller van a ver esto: cavidades, características del epitelio y características de la cápsula. Aquí tenemos el epitelio, que es un epitelio plano, pluriestratificado, al igual que todos los epitelios de la mucosa oral, ¿cierto? Y recordemos que el dientecito, cuando se forma el diente, en la etapa de campana, el embrión dentario, deriva de epitelio de la mucosa de la cavidad oral del feto, del estomodeo. Por lo tanto, ese también es un epitelio plano pluriestratificado. Por lo tanto, el diente también deriva de un epitelio plano pluriestratificado. Por lo tanto, no es raro que cuando crezcan estos restos epiteliales, crezcan como un epitelio plano pluriestratificado. ¿Ok? En el caso del quiste radicular,
es muy irregular. Lo importante es que no tiene queratina. No tiene queratina, a diferencia de otros quistes que sí tienen. Entonces vamos a ver un epitelio con muchas capas. Fíjense, muchas capas acá. Puede ser delgado en algunas partes, más grueso acá. Y tiene muchas prolongaciones hacia el tejido conectivo, fíjense. Fíjense que es muy irregular. El epitelio del quiste apical es muy irregular. Es plano, pluricetrificado, sin queratina, pero muy irregular, muy irregular. Fíjense aquí también, fíjense lo irregular de este epitelio. Es muy delgadito acá, pero crece hacia adentro, hacia la cápsula. ¿Se fijan? Y aquí está la cavidad. Ahí está la cavidad, la membrana epitelial y la cápsula. Fíjense cómo se mete el epitelio en la cápsula de tejido conectivo. Y acá tenemos en la cápsula una infinidad de infiltrados inflamatorios, porque recuerden que es un quiste inflamatorio, o sea, deriva de un proceso infeccioso inflamatorio. Por lo tanto, hay mucho infiltrado inflamatorio. Entonces tenemos un quiste un epitelio muy irregular y una cápsula de tejido conectivo muy inflamada. Perfecto. Ya, no vamos a ahondar más en el quiste apical porque ustedes ya conocen las características de él. Veamos el quiste paradental. Paradental significa que está al ladito del diente. Este se deriva o está asociado a terceros molares, por esto es la foto de un tercer molar, pero no cualquier tercer molar, es un tercer molar semi-incluido, es decir, que todavía salió del hueso, pero todavía no sale completamente del tejido mucoso. Fíjense que ahí hay dos cúspides afuera, pero las otras más distales están escondidas bajo este capuchón de tejido mucoso. Eso es un diente semi-incluido. Recuerden que el diente incluido está todo en el hueso y el semi-incluido tiene una parte en el hueso y otra parte en tejido blando y otra parte que ha erupcionado. Entonces, asociado a terceros molares semi-incluidos, pero que además han tenido un proceso infeccioso que se llama pericoronaritis, que es tan común en los terceros molares. A la edad de 17 años, muchos de ustedes tienen que haberlo tenido. Además, no es en la primera pericoronaritis, sino que tiene que ser un proceso repetitivo para que el proceso inflamatorio sea crónico y alcance a estimular la proliferación de estos restos epiteliales. Aquí lo que se estimula ya no es la vaina de la raíz, ¿cierto? Porque está en la corona, aquí es el órgano del esmalte. El órgano del esmalte se estimula porque aquí, en esta partecita de acá, se junta comida, ¿cierto? Se forma la infección que se llama pericoronaritis, y eso cuando se produce varias veces en forma reiterada, y usted más de alguno lo habrá sufrido, estimula los restos del órgano del esmalte que siguen estando vigentes acá. Aquí en estas cúspides desapareció, pero en las cúspides distales, que todavía están sumergidas, todavía hay órgano del esmalte. Y aquí proliferó, fíjense, y creció, se llenó de líquido y formó este quiste paradental en la cara distal, siempre es la cara distal del tercer molar, que está con una pericoronaritis y es semi-incluido. Entonces, ¿por qué es inflamatorio? Porque el origen está dado por una pericoronaritis. Pericoronaritis que se formó, ¿dónde? Aquí, en la superficie entre el capuchón mucoso y la corona del diente semi-incluido. ¿Y por qué? Porque ahí se van acumulando restos de comida por la mal posición del diente, porque no logra erupcionar completamente. Entonces, este es un quiste paradental, ¿ok? Que a diferencia del radicular, que era el 50%, este corresponde a un 3 a un 5% de los casos, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes pudo haber tenido un tercer molar en mal posición, ¿cierto? Que no le generó ningún problema, pero a algunos de ustedes sí se le formó una infección ahí que se llama una pericoronaritis, ¿ok? Y cuando eso se mantiene a repetición,
En algunos casos se forma este quiste paradental. Perfecto. Ahí está la pericoronitis. Entonces aquí tenemos, siempre en la radiografía se va a ver una cavidad redondeada hacia distal y siempre en el hueso, ¿por cierto? Puede que haya una parte del diente que ya no está en el hueso, pero el quiste siempre va a estar en el hueso, por eso se llama de los maxilares. Aquí sacaron el dientecito, fíjense, y salió el quiste pegado, porque está obviamente pegado, adherido al diente, porque nace del órgano del esmalte, que es esa estructura epitelial que rodea la corona cuando se está formando. Es la que forma el esmalte, por eso está siempre en la corona. Aquí tenemos la estructura del quiste paradental, fíjense que igual es una cápsula, igual es un epitelio y igual es una cavidad. Y este epitelio, al igual que el quiste inflamatorio, yo le dije que todos los inflamatorios se parecían. Entonces, al igual que el apical, tiene un quiste, un epitelio plano, pluriestratificado, muy irregular, ¿cierto? Muy irregular. Es muy, muy igual, en el fondo es igual al quiste apical. ¿Por qué? Porque la inflamación hace que todos se parezcan, todos se parecen mucho. Los 4 inflamatorios que vamos a ver, todos tienen una histología muy similar, pero eso es debido a que la inflamación provoca que los epitelios sean iguales. Perfecto. Entonces, nuevamente, un tercer molar semi-incluido con pericoronitis en este sector que ha estimulado y se generó este quiste, siempre por la cara distal. Bien, otro quiste inflamatorio es el quiste folicular inflamatorio, así se llama, quiste folicular inflamatorio. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. A veces ustedes conocieron, ahora que estábamos viendo los seminarios de pulpitis y todo eso, escucharon que en los dientes temporales se realizan las pulpotomías. Pulpotomía que significa extraer la pulpa cameral y a veces también radicular de un diente temporal. Entonces aquí tenemos un segundo molar temporal que se le hizo un tratamiento de endodoncia, ¿cierto? Para poder mantener el diente más tiempo en boca. Y por alguna razón este tratamiento de endodoncia falló y se mantiene un proceso inflamatorio aquí a nivel de las raíces. Un proceso inflamatorio crónico de bajo grado que puede que ni siquiera moleste, pero se mantiene la infección ahí. Y cuando viene el premolar definitivo erupcionando, va subiendo, 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 ¿cierto? Y se encuentra con el proceso infeccioso, entonces esta infección estimula también al órgano del esmalte. Recuerden que es el que forma la corona, que forma el esmalte. Entonces lo estimula y los restos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y forman este quiste. Fíjense que ha crecido mucho aquí, muy grande. Pareciera que ocupa toda la raíz, pero igual nace acá, desde la corona, y lo que pasa es que empieza a crecer nomás. Entonces, este se llama un quiste folicular inflamatorio. ¿A quién le ocurre el quiste? Al premolar. ¿Quién lo provoca? El segundo molar temporal. Entonces, aquí hay una asociación entre dos dientes. Un temporal que está con una infección crónica y el permanente que se acerca a ese diente, ¿cierto? Tratando de erupcionar y es contaminado y forma el quiste. Fíjense que aquí se nota el radiolúcido, esta imagen redondeada, y acá se nota hacia vestibular cómo ha crecido la cortical alveolar, ha crecido, se ha expandido porque el quiste ha crecido mucho hacia ese sector. Entonces, el huesito se va deformando, 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 y fíjense lo delgadita que es la capa, la tabla vestibular. Muchas veces es tan delgadita que uno la toca y se quiebra. Y suena, y eso es lo que se llamaba la crepitación, ¿ok? Que podía ocurrir en un quiste. Entonces, este es un quiste folicular inflamatorio. Y aquí está, fíjense. Es la inflamación del segundo molar temporal, este de aquí arriba,
que se le hizo un tratamiento y que provoca un quiste en un premolar definitivo. ¿Ya? Perfecto. También podría ocurrir en algunos casos en que hay un diente con una caries grande y con un proceso aquí entre medio de las raíces, pero que no duele. Entonces se mantiene el proceso infeccioso sin molestia, el niño mantiene este diente, no se le hace un tratamiento y también podría generar el quiste. Pero lo más común es que se produzca en un diente tratado. ¿Ya? ¿Y cuáles son las teorías por cuáles se podría generar esto? Porque el segundo molar es un diente que dura mucho tiempo en boca, entonces tiene la posibilidad de tener mucho más caries. Y además que el germen del premolar se crea, se produce y se desarrolla muy cerquita del diente, del temporal. Entonces, la posibilidad de que se contamine es muy fácil. Entonces, quiste folicular inflamatorio asociado al segundo molar temporal y al premolar definitivo. Perfecto. Aquí también fíjense la cortical cómo está deformada ahí, ¿ya? Perfecto. Y el último inflamatorio es el quiste mandibular, porque se da solo en la mandíbula, bucal infectado. Este quiste se da solo en los primeros molares inferiores, derecho e izquierdo. Mandibular, derecho e izquierdo, en los primeros molares. Y se da, por eso se llama quiste mandibular, ¿cierto? Y se da en la cara vestibular, por eso se llama bucal, cara vestibular, cara bucal o de la mejilla, porque también a la mejilla se le llama buca, entonces hacia el lado vestibular. Y además es infectado porque se produce precisamente por una infección que se da a nivel de las encías, ¿cierto? Generalmente porque hay una perla del esmalte, ¿verdad? Hay alguna alteración morfológica ahí del surco gingival que produce una infección y esta infección estimula, ¿cierto? Los restos de epiteliales que han quedado del órgano del esmalte a crecer. Entonces se forma este quiste en los primeros molares. Ningún otro diente, sino que en los primeros molares mandibulares, el derecho o el izquierdo, ¿sí? Y siempre crece hacia vestibular. Y por eso se llama quiste mandibular. Debería llamarse aquí primer molar, bucal infectado. ¿Ok? Este último es muchísimo, muchísimo más raro. Entonces, en resumen, tenemos el radicular, que ya sabemos que es por una pulpa necrótica en el ápice, ¿cierto? Que es el que ustedes ya conocen. Tenemos el paradental, que se da en los terceros molares. Pero ojo, no en cualquier tercer molar, porque hay algunos terceros molares que salen, erupcionan, derechitos, ¿cierto? Salen perfectamente normal y nunca van a tener quiste. Se da en los terceros molares semi incluidos que han generado periconolaritis y se da siempre en la cara distal. Tenemos el quiste folicular inflamatorio, que es aquel que se da en una infección del segundo molar temporal que afecta al segundo premolar definitivo. ¿Ya? Y tenemos por último, el más raro de todos, el quiste mandibular bucal infectado que se da en la cara vestibular del primer molar inferior. Perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una serie de otros quistes. ¿Ok? Aquí hemos visto las características principales, porque nos hemos saltado muchos detalles, las características principales que ustedes deben manejar de estos 4 quistes inflamatorios. ¿Sí? Lejos sabemos que ya el quiste radicular es el más común y el quiste paradental sería en el segundo lugar. Estos 2 inflamatorios tienen que manejarlo muy, muy, muy bien. Entonces, eso es muy fácil porque, fíjense, aquí tenemos tercer molar, segundo premolar y primer molar. 3, 2, 1. Así se va dando el orden, ¿ya? O sea, tenemos afectación del tercer molar, del primer molar y del segundo premolar. Entonces ahí vayan haciendo
las relaciones para que se lo vayan aprendiendo así un poco de memoria, ¿ya? Mientras asimilan el trabajo y después lo aprenden bien. Estos son los quistes inflamatorios. Vamos a continuar dando una generalidad de los quistes del desarrollo y después un ratito más vamos a hacer un break. Entonces, vamos a continuar un poquito con el quiste del desarrollo antes del recreo y sabemos que tenemos toda esta clasificación y sabemos también que los del desarrollo son quistes que se derivan, son quistes verdaderos que dan en los maxilares y que derivan de toda la estructura de la formación del diente, ¿ya? Vimos los inflamatorios porque ya sabemos que hay un proceso inflamatorio o en la pulpa o en un diente temporal o en el surco gingival o en una periconaritis, ¿cierto? Todos procesos inflamatorios. Ahora vamos a ver aquellos que no sabemos la causa, no sabemos la causa. Y como vimos eran varios, eran 9. Pero ahora vamos a ver el dentígero, que es el más importante. Dentígero. Fíjense que este es un quiste dentígero. Miren, se da principalmente en los terceros molares, mucho más en los terceros molares, y también en los caninos superiores. ¿Por qué se da en estos dos dientes? Porque son los dientes que tienen más problemas para erupcionar. Lejos, el que más le cuesta erupcionar es el tercer molar. Por eso muchas veces queda o incluido o a veces queda semi-incluido, ¿verdad? Y también los caninos les cuesta mucho salir porque es el último que sale en la parte anterior, superior anterior, ¿cierto? Salen todos los incisivos y muchas veces el canino queda en una posición que ya difícil que salga porque ya salió primero el premolar, en fin, entonces queda retenido ahí. Tiene una dificultad para salir. O su orientación es irregular y en vez de salir hacia abajo, donde tiene que salir, se va hacia la raíz del lateral y ahí queda frenado, digamos. Entonces, esa es una de las causas que se cree, en teoría, porque como les digo, lo del desarrollo no se sabe, es solo una teoría, que estos dos dientes, como tienen problemas para erupcionar, eso sería el estímulo que produce el quiste. Pero es solo una teoría. Ahora, ¿qué pasa? Como este diente, este canino, por ejemplo, que está aquí, no puede salir, trata de salir, ¿cierto? Empuja por su fuerza eruptiva. Ese movimiento hace que se estimule todo el epitelio que está en la corona. Aquí alrededor de la corona está el órgano del esmalte. Recuerden nuevamente, el órgano del esmalte, que forma el esmalte, es decir, forma la corona. Entonces, este empuje hace que se estimule estos epitelios y este epitelio empieza a crecer, fíjense, crece. Esto debería estar aquí, pegadito a la corona, aquí solamente pegadito a la corona, pero empieza a crecer. Fíjense todo lo que creció acá. Crece el epitelio, crece la cápsula y también crece la cavidad central, aquí llena de líquido. Aquí el interior de un quiste dentígero está lleno de un líquido claro, transparente, como si fuera un té preparado, así clarito. Y uno puede hacer una punción con una aguja, por ejemplo, saca parte del contenido y ve solo un líquido cafecito, un cafecito claro. Entonces, aquí es puro líquido, por dentro está el epitelio y por aquí afuera está la cápsula. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el órgano del esmalte que está acá se estimuló y empezó a crecer, formando este quiste. Fíjense el tamaño que tiene aquí y fíjense el tamaño que tiene acá, mucho más grande en este tercer molar. Entonces el quiste dentígero se ve, primero, en mayor cantidad en los terceros molares y en segundo lugar en los caninos superiores. Aquí está el dibujo del órgano del esmalte. Este es el diente, este es el órgano del esmalte que debería estar pegadito aquí a la corona. Esta es la vaina de Herwitz que forma la raíz.
Pero ahora nos interesa esto, el órgano del esmalte. Por este movimiento que hace el diente de tratar de erupcionar, erupcionar, se estimula este órgano del esmalte que tiene varias capas. La capa interna, la intermedia y la externa. Entonces, se estimula, empieza a crecer este epitelio, a crecer, y después se empieza a llenar de líquido. De líquido, hasta completar una cavidad como esta, que clínicamente se ve así como esta. ¿Se fijan? Aquí estamos viendo por fuera el tejido conectivo de la cápsula. Por dentro, por ahí estaría el epitelio. Y lo negro, en este caso, sería el interior de la cavidad, que así se forma. Ok. Entonces, ahí tenemos diente, en este caso un canino, cápsula y epitelio y la cavidad. Igual que el dibujito. Diente, la cavidad central, que en este caso es un líquido, cafecito, ¿cierto? Después viene por dentro de esta cápsula el epitelio y aquí por fuera que estamos viendo la cápsula de tejido conectivo. Ese es el quiste dentígero, asociado a los terceros molares, como acá, ¿cierto? Aquí ya no es necesario que el diente tenga pericoronaritis, ¿cierto? Que este tercer molar esté infectado, no. Este crece en el interior del hueso, aquí no hay ninguna bacteria y ningún proceso inflamatorio pendiente. Aquí se cree que es la fuerza de erupción, el tratar de salir, el que produce el estímulo, pero no se sabe, les vuelvo a insistir que es solo una teoría. Por eso todavía está en el grupo del desarrollo. Aquí fíjense todo lo que ha crecido, fíjense la cavidad que creó acá, miren. Y siempre vamos a tener una cavidad radiolúcida con un diente metido en el interior. Siempre va a ser así el quiste dentígero. Fíjense aquí, tenemos la cavidad central y un diente metido entre medio que es la corona. Fíjense ahí, la corona y un quiste por fuera. Siempre radiolúcido, siempre. Aquí también tenemos el diente, fíjense que aquí todavía le falta desarrollo radicular y aquí está todo el quiste, lo tiraron para atrás, pues el quiste aquí debería ser hacia arriba, ¿cierto? Porque siempre envuelve la corona. Aquí para la foto nomás lo pusieron acá. Entonces, ¿se acuerdan que de todos los quistes, el del apical era el 50%, el paradental era entre un 3 y un 5%, y en segundo lugar estaba el dentígero con un 17%. Se supone que aparece más en la segunda y tercera década porque ahí es donde tratan de erupcionar los caninos y los terceros molares. Y recordemos que esos son los dos más frecuentes. ¿Se puede dar en otros dientes? Sí, pero es mucho más raro, porque son los dientes que tienen más problemas para salir. Porque los terceros molares sabemos que siempre quedan al fondo y siempre queda poco espacio. Y en los caninos superiores también siempre queda poco espacio para ellos. Por eso siempre tienen problemas los niños, hay que hacer ortodoncia ahí. Y ojo, siempre va a faltar una pieza porque estos dientes quedan incluidos, ¿cierto? Quedan incluidos, una, porque no pudieron erupcionar y segundo, porque el propio quiste, cuando crece, después le interrumpe la salida también. Son asintomáticos, crecen lento y en algunos casos, cuando crecen mucho, pueden expandir las corticales y pueden generar rizálisis y perforación de las corticales. Eso es cuando ya crecen mucho. Fíjense aquí también, esta es la membrana del quiste, aquí se rompió, ¿verdad? Entonces ahí es un quiste dentígero. Ya. La radiografía siempre va a ser uniloculada, siempre va a ser una sola redondela, ¿cierto? Alrededor de la corona, siempre con la corona en el interior. Redondeada o ovalada porque sabemos que hay una cápsula. ¿Ok? Perfecto. Nuevamente la radiografía radiolúcida. Fíjense que como ha crecido lento, tiene una cortical alrededor. ¿Por qué? Porque como crece lento permite que el hueso reaccione y trate de poner más huesito ahí. Pero igual el quiste le va ganando al hueso y va creciendo, creciendo, creciendo. Puede ser un quiste dentígero o puede haber un quiste dentígero muy grande, ¿cierto? Que abarque toda la rama y parte del cuerpo. Hay quiste dentígero muy grande y otros más chiquititos. Lo mismo pasa con los caninos. Y aquí está el canino, fíjense,
Este es un quiste que creció mucho. Fíjense que miren que igual está alrededor de la corona, pero aquí creció mucho hacia el lado mesial, en dirección mesial. ¿Por qué? Porque este hueso acá estaba más poroso, digámoslo, más blando, y aquí tal vez estaban las raíces del diente que impidieron que creciera hacia el lado distal. Aquí creció mucho hacia este lado. ¿Ok? Siempre va a faltar el canino porque va a estar incluido y muchas veces está el canino temporal. Fíjense, ahí está el temporal. ¿Ok? Quistes dentígeros. Ahí está, fíjense. Asociado. Incluso aquí el diente quedó completamente girado, fíjense. Pero siempre alrededor de la corona. Quiste dentígero. La histología es súper característica del dentígero. Fíjense que a diferencia del inflamatorio, aquí el epitelio es muy delgadito y no tiene proyecciones hacia el conectivo. Fíjense que es una membrana, una línea de unas 5 o 6 capas, también es pluriestratificado, pero muy delgadito. Tampoco tiene queratina, no hay papila, ¿cierto? Y como es del desarrollo, no hay proceso inflamatorio, por lo tanto no hay nada de inflamación. Entonces, fíjense las características del epitelio del quiste dentígero. Es un epitelio plano pluriestratificado, delgado, sin queratina, sin papilas y sin inflamación. Entonces, de nuevo, es delgado, fíjense, muy parejito, sin queratina, ahí no hay nada de queratina, al igual que el quiste apical, en eso sí se parecen. Y es importante que tenga o no tenga queratina, porque vamos a ver el siguiente quiste que se llama el queratoquiste, y ese sí tiene queratina, ¿ok? Por eso es importante saber si tiene o no tiene queratina, porque después vamos a ver que esta estructura del epitelio del dentígero se parece al queratoquiste, ¿ya? Y sin papilas, fíjense, sin papilas, es parejito, 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 y sin inflamación, y claro, porque es del desarrollo. Y como es sin inflamación, este quiste es súper ordenado. Recuerden que les decía yo de todos los quistes inflamatorios, la inflamación produce que todos sean desordenados, muy irregulares, y por eso se parecen mucho, porque son muy irregulares. En cambio acá son ordenaditos. En este caso es delgado, pero vamos a ver otros que son más gruesos, ¿ya? En este caso del dentígero es delgado. Entonces, recuerden, es delgado, sin papilas, sin queratina, sin inflamación. Eso tienen que aprendérselo. Porque como les dije, el dentígero es de los frecuentes, entonces lo vamos a estudiar mucho. Aquí nuevamente, fíjense, un epitelio delgadito que aquí se separó de la cápsula. ¿Se fijan? Que se separó completo. Pero eso es problema de la manipulación durante la cirugía o en el trabajo en el laboratorio. ¿Cómo se trata el quiste dentígero? En el caso del tercer molar, como el diente está semi-incluido, está en mal posición, no sirve, hay que sacarlo. Entonces se hace la extracción de la pieza dentaria y junto con el diente se saca el quiste y se acabó. Ese es todo el tratamiento. En cambio, en los caninos, como es un diente muy, muy, muy importante para la oclusión, se trata de mantener el diente a toda costa y para eso se hace una descompresión del quiste. ¿Qué es una descompresión? Es abrir una ventanita, aquí fue muy grande, pero no importa. Lo importante es que sepan que si yo hago una ventana ósea, ¿cierto? Mucosa y ósea, y dejo aquí esta abertura, a veces más chiquitita, ¿verdad? La presión del quiste, esta presión que hace que el líquido interior vaya haciendo presión hacia afuera para que el quiste vaya creciendo, se pierde. Es como si ustedes reventaran un balón de fútbol. Si ustedes lo revientan con un cuchillo, se sale todo el aire del interior y el quiste queda súper flojo. O sea, el balón de fútbol queda súper flojo. Aquí es lo mismo. Si nosotros rompemos la cápsula y la membrana del quiste, sale todo el líquido y este quiste ya no tiene la fuerza suficiente para seguir creciendo. Y además le permitimos al canino que pueda salir hacia la línea de oclusión. Aquí es súper fácil porque le falta poquito espacio. ¿Se fijan? Le falta esa cantidad.
Pero hay veces en que este canino está por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan estas bandas de ortodoncia, ¿cierto? Se coloca un alambre de ortodoncia y también se le coloca una bandita aquí al canino. Se hace una ventana, se expone la cara vestibular, se le coloca unas mismas bandas de metal y se le coloca un alambre ortodóntico. Entonces con el alambre se tracciona, se tracciona, se tracciona por mucho tiempo. Y el dientecito va bajando, 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 va poniéndose en posición, en posición, en posición, hasta que logra colocarse acá. Y uno, ¿qué es lo que hace? Logra salvar el canino, después elimina el quiste, ¿cierto? Logra salvar el canino, queda en su posición y el paciente queda con una súper buena oclusión. En cambio, en los terceros molares, como el diente está completamente en mal posición, se saca el diente y se saca el quiste. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahora, chicos? Vamos a hacer un recreo. Voy a parar Profesor, la grabación. Ya. Queratoquiste odontogénico. Ya. Aquí miren lo que dice en forma bien destacada. Es una patología bastante más importante que genera mucha destrucción ósea. Este es un quiste bastante particular, ¿ya? Nosotros debemos conocer el apical porque es el más frecuente. Tenemos que conocer el más frecuente de todos. Tenemos que conocer el paradental porque también lo van a ver con cierta frecuencia. El dentígero porque es el más frecuente de los quistes del desarrollo. Pero el queratoquiste es una entidad patológica, es un quiste muy particular. Y que yo les dije que la gran mayoría de los quistes era benigno, ¿cierto? De crecimiento lento, que prácticamente ni se notaba que estaban ahí, ¿verdad? Pero el queratoquiste es todo lo contrario. Genera mucha destrucción ósea. Entonces, pongan mucha atención en este queratoquiste. Aquí está. Este queratoquiste es importante, aquí está, miren, fíjense, aquí. Cuando se da en el tercer molar, pues se puede dar en cualquier diente, ¿eh? En cualquiera. Pero cuando se da en el tercer molar, como en este caso, fíjense que se parece mucho al quiste dentígero, ¿se fijan? Ya. Entonces, este es un quiste muy particular. ¿Por qué? Porque tiene una historia también particular, aparte de su clínica, tiene una historia particular. Fíjense que esta entidad, por mucho tiempo, o sea, siempre en realidad, fue un quiste. Fue caracterizado y clasificado dentro de los quistes odontogénicos, los quistes de los maxilares. Pero, de acuerdo a sus características clínicas, que eran bastante particulares y muy distintas al comportamiento de los otros quistes, en el año 2005 fue clasificado como un tumor odontogénico. Un tumor odontogénico son un conjunto de patologías, principalmente de tipo neoplásico, de una neoplasia benigna, que también derivan de los mismos restos odontogénicos, la lámina dental, el órgano del esmalte, la vaina de Herwig, al igual que los quistes. Pero son tumores, es decir, son, en vez de ser masas con una cavidad central, son neoplasias con un crecimiento sólido, es decir, son puras células, sin cavidad. Y obviamente tienen un potencial de crecimiento mucho más grande que un quiste. Entonces, como el queratoquiste se comportaba bastante diferente a lo que eran el resto de los quistes, se pasó a la clasificación de tumor odontogénico. Eso fue en el año 2005. Se le subió de rango, podríamos decirlo. Pero, eso trajo mucha controversia por muchos años. Muchos patólogos, mucha investigación estuvo a favor de este cambio, pero también mucha investigación y muchos patólogos estuvieron en contra de este cambio. Y fue así que la evidencia hizo que en el año 2017
es decir, 12 años después, fuera devuelto a su condición de quiste. O sea, siempre fue un quiste. En el año 2015, varios patólogos se reunieron, ¿cierto?, a nivel mundial y dijeron, oye, ¿sabes qué? Este queratoquiste en realidad no se comporta como un quiste, cambiémoslo a tumor odontogénico. ¡Pum! Lo cambiaron. Obviamente, después de una ardua discusión, ¿cierto? Una discusión a nivel mundial. Pero no convenció a todo el mundo, no convenció a todos los patólogos y a los investigadores. Se hizo mucha investigación a partir de eso con respecto al queratoquiste. De hecho, hasta aquí en la escuela dental nosotros hicimos varias tesis y en el año 2017 finalmente fue devuelto a la condición de quiste del desarrollo. Entonces, actualmente, nuevamente es un quiste odontogénico de los maxilares de tipo del desarrollo. Es decir, que no se sabe por qué aquí este quistecito empezó a crecer, a crecer y a crecer. No hay origen inflamatorio. Entonces vamos a conocer las características. Fíjense, es un quiste, pero que tiene agresividad local, es decir, va destruyendo huesos de una manera mucho más importante que todos los otros quistes, y eso es raro, porque yo les dije que los quistes crecían lentamente, casi que no hacían demasiado daño. Tiene un crecimiento más rápido del promedio del quiste, ya le dije que todos crecían lentamente. Es asintomático por lo general porque hay queratoquistes chicos, queratoquistes medianos, pero también hay mucha proporción, más que en los otros quistes, de quistes grandes que generan síntomas, es decir, dolor, y que además se pueden infectar, lo cual también es raro en un quiste. Es decir, que una infección genere un quiste no es raro, por eso están todos los inflamatorios. Lo raro es que se forme el quiste y después se infecte. Y al queratoquiste sí le pasaba eso, entonces también era raro. También podía generar muchos síntomas, aparte de la infección, podía generar estas deformaciones en el hueso porque crecía mucho, ¿cierto? Crecía mucho y crecía rápido, entonces no permitía que el cuerpo mandibular se defendiera. Y aparte que se podía infectar, como habíamos dicho. Entonces, fíjense, todas estas características son raras. Y lo otro, finalmente, era que cuando uno extirpaba cualquier otro quiste, un dentígeno, una apical, un paradental, en general desaparecía el problema. Pero en el queratoquiste había muchas recurrencias, porque en la cirugía quedaban restos de epitelio, ¿cierto? No se lograba sacar todo el quiste, quedaban pedacitos microscópicos, ¿cierto? Y estos volvían a crecer, y volvían a crecer, y volvían a crecer, y volvían a generar un nuevo queratoquiste. Entonces, habían recurrencias muy seguido. De hecho, nosotros en nuestra clínica de patología tratamos un queratoquiste y a los años, creo que a los 3 o los 5 años de mantenerlo siempre en control, tuvimos que volver a operarlo, lo operaron los cirujanos, porque había habido una recurrencia. ¿Ya? Entonces, muchas características distintas. Y además, habían variedades sólidas de queratoquistes, es decir, los quistes siempre tienen una cavidad central, pero en este caso habían variedades que eran completamente sólidas, lo que avalaba el hecho de que fuera un tumor odontogénico. Yo le dije que los tumores, que los quistes tenían cavidad, pero los tumores no, eran sólidos completamente. Entonces habían variedades sólidas de queratoquiste que avalaban la posibilidad de que se hubiera cambiado a tumor. Entonces, si se fijan, muchas características distintas a un quiste. Por eso se cambió a tumor odontogénico, pero con el tiempo volvió a ser un quiste. ¿Por qué volvió a ser un quiste? Porque se consideró que, a pesar de ser un quiste tan raro, seguía siendo un quiste y no una neoplasia. ¿Perfecto? Ya, perfecto. Entonces, se da entre jóvenes principalmente, se da mucho más en la mandíbula
y generalmente se da solitario, es decir, un solo quiste. Pero a veces forma parte de un síndrome. Un síndrome que significa que es una patología con diferentes signos y signos y síntomas, ¿cierto? Que es el síndrome neovasocelular, que aquí, por ejemplo, hay carcinomas vasocelulares, ¿cierto? Hay alteraciones en las costillas, hay alteraciones en los huesos largos, hay alteraciones a nivel del cerebro. Y dentro de las alteraciones que tiene este síndrome es que hay queratoquistes múltiples, ¿ya? Es un síndrome raro, que también se llama síndrome de Gorlin-Goltz, pero que ustedes tienen que conocer porque tiene una situación odontológica, que es la presencia de queratoquistes múltiples. ¿Y por qué le digo odontológica? Porque los que tratan los queratoquistes son los dentistas, no otra profesión, son los dentistas. Específicamente los cirujanos maxilofaciales, que ellos son los que hacen la cirugía, ¿cierto? Pero obviamente es todo esto dentro del territorio odontológico. Entonces, si hay alguien que tenga síndrome neovasocelular, quien le va a operar los queratoquistes va a ser el maxilofacial. Entonces, ¿por qué tenía esta capacidad de recurrencia? Y que también explica el hecho de que fuera un crecimiento más agresivo, más proliferativo también. Porque la capa basal del epitelio tiene muchísima mayor capacidad de proliferación que el epitelio de un quiste normal. Crece mucho más rápido. Entonces esto lo hacía crecer más rápido, ser más agresivo, ir destruyendo más grueso, en fin, ¿ya? Entonces su epitelio es mucho más proliferativo. Además, la unión del epitelio con su cápsula era mucho más débil, por lo tanto, cuando se hacía la cirugía y se sacaba, eso se llama enucleación quística, enucleación de la lesión, se rompía fácilmente, entonces quedaban restos de epitelio en el hueso, ¿ya? Y se producían también quistes satélites, es decir, que hay un quiste grande y por alrededor quistes chiquititos. Entonces el cirujano sacaba el quiste grande, porque era lo que se veía clínicamente, pero quedaban en el hueso estos quistes satélites. Y además el crecimiento, como les dije yo, no era por intermedio de la cápsula, por este crecimiento redondito, ¿cierto? Contenido siempre en una cápsula, sino que rompía la cápsula y crecía en forma desproporcionada. Entonces eso hacía que este quiste fuera y sea tan particular. Por eso necesitamos reconocerlo bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de una zona radiolúcida. Recuerden que todos los quistes son radiolúcidos porque todos son hechos de tejido blando, de epitelio, de una cavidad y de una cápsula fibrosa, que es todo tejido blando. Entonces, siempre va a haber una imagen radiográfica. Aquí se crea alrededor de este dientecito de un tercer molar. ¿Ya? Ojo, hay dos variedades. Antiguamente eran dos variedades. Una que tenía epitelio paraqueratinizado, es decir, que en la parte superior tenía células con núcleos, lo cual no es normal, porque lo normal para un epitelio que tiene queratina, bueno, a propósito, digo que este quiste tiene queratina, produce mucha queratina, entonces lo normal es que las capas superiores no tengan núcleo, y a eso se llama ortoqueratinización. Cuando la capa superior de queratina no tiene núcleo, se llama ortoqueratinizado. Es decir, que el proceso de queratinización fue exitoso. Eso significa orto, igual que ortografía, que está bien escrito. Ortoqueratinizado significa que está completa el proceso de queratinización de la célula epitelial. Eso es lo normal, ¿ya? Y esa variedad se llama ortoqueratinizada, que era una variedad muy tranquila. Esta se comportaba como un quiste propiamente tal.
absolutamente lento, poco agresivo, tranquilo, de bajo perfil, digamos. En cambio, la variedad paraqueratinizada era todo lo contrario. Era, como dijimos, proliferativo, agresivo, tenía todas las demás. Entonces, hace un tiempo atrás, estas eran variedades de una misma patología. Es decir, uno decía queratoquiste de la variante paraqueratinizada y decía queratoquiste de la variante ortoqueratinizada. Actualmente ya se separaron. Es decir, esto es una patología y esta es otra patología. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Kramer, ¿cierto? Entonces, ahora son patologías diferentes. Y esta de acá, la que es tranquilita, es muy, muy rara. Por eso seguimos encontrando la variante agresiva con mucha mayor facilidad. De hecho, si ustedes ven en la clasificación, este está en segundo lugar después del queratoquiste y este de acá abajo está en último lugar en el listado de frecuencias. Correcto. Ahora, el queratoquiste se puede presentar así, muy grande, o se puede presentar así, pequeñito. Y se puede presentar en la mandíbula, en el maxilar, pero ¿dónde es más frecuente? Es más frecuente aquí en la zona del cuerpo mandibular y del ángulo mandibular, y también es más frecuente su variante grande, que se llama multiquístico. ¿Por qué? Porque son como múltiples quistes chiquititos que se juntaron aquí. ¿Se fijan? Ese sería como uno, este sería otro, ese sería otro, varios. Y esos son los quistes satélites chiquititos. En cambio, esta es la variante uniquística, que es una sola cavidad, una sola cavidad. Entonces tenemos la variante uniquística y la multiquística, que es la más común. ¿Ya? Se puede presentar en toda la boca, pero principalmente se da a nivel del cuerpo mandibular, en la zona del ángulo mandibular. ¿Y por qué se da ahí? Porque ahí hay mayor concentración de restos epiteliales. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los tumores odontogénicos y de los quistes se van a dar en esta zona, porque los dientes inferiores tienen mayor concentración de restos epiteliales. ¿Ok? Perfecto. Ahora, el epitelio del queratoquiste también es bastante particular. Tiene algunas cosas parecidas al dentígero. Por ejemplo, es delgado. Bueno, de partida, todos igual es un epitelio plano, pluriestratificado, igual que todos. Igual que el apical, igual que el dentígero, igual que el paradental, un epitelio plano pluriestratificado. Ya. Al igual que el quiste dentígero, es delgado. Si se fijan, son poquitas capas. Fíjense ahí, es muy delgadito. Si lo miramos con aumento menor, puede parecerse mucho al quiste dentígero. Sin embargo, este quiste tiene queratina. Tiene queratina, por eso se llama queratoquiste. A diferencia del dentígero y del apical y del paradental, que ellos no tienen queratina. ¿Ya? De hecho, este es uno de los pocos que tiene queratina, junto con el del recién nacido y el del adulto, pero los otros son muy raros. Entonces, vamos viendo, es un epitelio plano, pluriestratificado, ¿cierto? Aquí hay varios planos. Es delgado, fíjense aquí, delgadito. No tiene papilas hacia el conectivo, igual que el dentígero, pero tiene una diferencia muy importante, que tiene queratina. Por lo tanto, en el interior de la cavidad vamos a encontrar muchísima queratina, mucha queratina. Y la queratina es como una sustancia espesa, es como si fuera una mayonesa. Ustedes yo creo que no lo han visto nunca, pero los que la hemos visto es como una mayonesa, así un poquito cafecita, amarillenta, ¿ya? Tiene una superficie acá, una superficie muy corrugada, aquí está muy irregular. Aquí se ve parejito, pero lo normal es que sea muy irregular. Y la otra característica súper importante es la capa basal, esto de aquí abajo, la que está en conjunto
en unión con el conectivo es en empalizada, es decir, las células son más alargadas y parecen como palos, como troncos que estuvieran formando una pared, así como eran los fuertes antiguos. Fíjense ahí, son mucho más larguitas y los núcleos están súper ordenados. Eso se llama, aquí como esto, se llama una empalizada. Fíjense ahí, fíjense. Estas células son alargadas y una al ladito de la otra, miren. Fíjense, mucho más alargadas que las de acá. Eso se llama una capa basal en empalizada. Entonces, si bien hay algunas características que se parecen al dentígero, hay otras que son muy distintas al dentígero. Hay algunas que se parecen al apical, a los inflamatorios, pero hay otras que son muy distintas. ¿Ya? Entonces, tienen que aprenderse las características del apical, del dentígero y del queratoquiste. ¿Ok? Perfecto. Entonces, veamos las características del queratoquiste nuevamente. Es un epitelio plano pluriestratificado, igual que el apical e igual que el dentígero. Es un epitelio delgado, igual que el dentígero, pero muy diferente al inflamatorio, porque ese puede ser muy grueso o puede ser muy delgado, en el fondo es muy irregular. Además, no tiene papilas hacia la entrada del conectivo. Todos los epitelios mandan proyecciones hacia el conectivo que hacen que se aumente la fuerza de unión. Este no la tiene, al igual que el dentígero, pero a mucha diferencia del inflamatorio que manda muchísimas papilas hacia el conectivo. ¿Ya? ¿Qué más? Este tiene queratina en su superficie, tiene queratina. Todo esto de aquí es queratina. Todo eso de ahí es queratina, queratina, queratina. Estos son restos de epitelio que se soltaron nomás, pero esto es queratina, mucha queratina. A diferencia del dentígero, que no tiene queratina, y del inflamatorio, que tampoco tiene queratina. ¿Ok? Entonces ahí yo les estaba haciendo una diferencia histológica entre los tres quistes más importantes. El apical, el dentígero y el queratoquiste por sus características tan particulares. ¿Ya? Perfecto. Aquí está la queratina, fíjense, queratina. Aquí está, miren, a un mayor aumento, súper arrugada la superficie, súper corrugada, ¿ya? Hay varias capas, pero siempre va a ser delgadito. Pueden ser 5 capas. En cambio, un inflamatorio puede tener 20 o 30, ¿ya? Y la capa basal, que es en empalizada, como esto de acá, como un fuerte ahí de los indios, con puros palos, o como una reja común y corriente. Aquí también, células en empalizada. Estas podrían ser células planas acá, aquí células cuboideas, pero acá son células cilíndricas, son más alargadas. Por eso el núcleo también se ve más alargado. ¿Ya? Y aquí hay un queratoquiste múltiple. Fíjense que, mire, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7. Algunos están en relación a un diente y otros están solitarios. Este quiste no necesita estar pegado al diente. ¿Necesita de los restos de la odontogénesis? Sí, pero no necesita estar asociado a un diente. El resto epitelial puede crecer solo, sin dejar incluido a un diente. O también lo puede incluir como en el caso de acá. Aquí está asociado a un diente y aquí está sin un diente asociado. Aquí está asociado a un diente, pero aquí no. ¿Se fijan? Entonces, este es un queratoquiste múltiple que cuando yo veo en una radiografía 2 y ahora si veo 3 con mayor razón, yo asocio al tiro que la persona tiene un síndrome y tengo que hacerle muchos exámenes. O derivarlo para que el médico haga todo el resto de los exámenes porque esto tiene muchos signos a nivel de todo el cuerpo. Por ejemplo, lo más común que tenga es que tenga carcinomas vasocelulares, como este, en la piel, ¿ya? Que tenga múltiples queratoquistes, miren, en el 80% de los casos.
incluso en el 100% en algunas revistas. Tiene una calcificación, eso significa que una membrana en el cerebro, una membrana conectiva, digamos, no de neuronas, de tejido conectivo, se calcifique. Eso no es normal, pero en este síndrome se presenta. Y lo otro es que tenga unos pits en las manos y en las axilas o en las piernas. Estos pits son unos hoyitos, se forman unas depresiones en la piel o en las manos que se presentan en gran cantidad. Y tiene muchísimas otras cosas. Aquí yo le nombré las 4 más importantes, pero tiene problemas en las costillas, deformidades en las costillas, costillas bífidas, muchos tipos de cáncer, muchos tipos de quistes, enfermedades en algunos órganos, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas. ¿Ya? Ese es el queratoquiste. Súper importante para que se lo aprendan. Veamos ahora otro quiste del desarrollo. Ya vimos el dentígero, ya vimos el queratoquiste y en tercer lugar, en frecuencia está el quiste periodontal lateral. Este es un quiste del desarrollo de frecuencia relativa, ¿cierto? Que se da con mucha frecuencia entre los premolares y a veces también entre premolares y caninos, muchísimo más en la mandíbula que en el maxilar. Generalmente son pequeñitos, asintomáticos, muy característicos de los quistes. Pasa piola, tranquilito, sin molestar a nadie. Y muchas veces es un hallazgo radiográfico. Un paciente se toma una radiografía porque tiene una carie o por un tratamiento de ortodoncia, ¡pum! Y de repente se dan cuenta que tiene este quiste. Es súper inofensivo, como les digo. ¿Ya? Aquí está. Miren, un pequeño aumento de volumen. Esto es raro porque generalmente ni siquiera produce este aumento de volumen. Y ahí está el quiste, fíjense. Entre medio de unos premolares mandibulares. A veces está entre los premolares y caninos superiores, pero esta es la ubicación más común. Un área radiolúcida pequeña asociado a la parte media o superior de la raíz. Este quiste, a pesar de que pareciera que está en relación al diente, no tiene nada que ver con el diente. Solo nació de los restos epiteliales que habían en el ligamento periodontal o en el hueso. Pero este diente no tiene ningún problema. Puede estar con una caries o puede estar absolutamente sano. Estos quistes no dependen de lo que le pase a la pulpa. No tienen nada que ver. Este crece solo porque en este lugar, en el ligamento periodontal o en el hueso alveolar, quedaron restos de la vaina de Herbig y por alguna razón desconocida empezaron a crecer. Y por lo general crecen a esta altura o aquí en el medio. Eso es lo más normal. ¿Puede crecer más abajo? Sí, pero es más raro. Lo normal es encontrarlo acá. Y muchas veces se equivocan y creen que esto es un granuloma cuando son pequeñitos o un quiste lateral. Es decir, que este diente tiene necrosis y que se creó un granuloma o un quiste por un conducto accesorio. No se creó aquí en el ápice, sino que se creó aquí a nivel lateral. Pero nada que ver, pues este diente está completamente vital. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene una imagen radiográfica como esta? ¿Cierto? Lo que hace es verificar si este diente tiene vitalidad, si está sano o no. Y para eso le hace los test de sensibilidad. Es decir, le aplica frío o le aplica calor, ¿cierto? Para ver si hay respuesta pulpar. Obviamente que si hay respuesta pulpar, este diente está vivo, ¿cierto? Y esto nunca va a ser un granuloma y nunca va a ser un quiste. Por lo tanto, me queda pensar que es un quiste periodontal lateral. Y otra posibilidad es que puede ser un queratoquiste de esos que eran uniloculares, esos chiquititos, que podían verse en cualquier parte entre medio de cualquier diente. ¿Ya? Pero cuando está en esta posición de los premolares, sobre todo mandibulares, yo lo primero que voy a pensar es que va a ser un quiste periodontal. Si hay una obturación grande, por ejemplo, yo voy a hacer un test de sensibilidad para ver si hay vitalidad o no.
Bueno, y si no hay obturación, también voy a hacer el test porque tengo que cerciorarme de que esto es un granuloma o un quiste lateral o un quiste periodontal lateral. ¿Ok? Miren, aquí se hizo un colgajo y se está haciendo la enucleación, es decir, se está sacando el quiste. Un cirujano maxilofacial está haciendo la cirugía de esto. Abre una abertura ahí en el tejido mucoso, abre una ventanita de hueso con un micromotor y se encuentra con el quiste periodontal lateral. Fíjense que es pequeñito y que no tiene nada que ver con este diente. Este diente está completamente sano. Fíjense en la proporción, 0,7, 0,6. Recuerden que el dentígeno era el 17, el paradental era entre el 3 y el 5% y el apical era el 50%. Este no siquiera alcanza al 1%. ¿Ya? Perfecto. Entonces, características. Asintomático porque generalmente es muy pequeñito, por lo tanto muchas veces se encuentra como un hallazgo radiográfico, nada más. La radiografía siempre va a ser una imagen radiolúcida, siempre pequeñita, menor a 1 centímetro, por eso se puede confundir con un granuloma, por un conducto accesorio. Se da en muy poquito caso, entre 1%, ¿cierto? Entre la quinta y sexta década. Entonces, ojo, no confundir con aquel quiste apical, radicular, ¿cierto? Que se da por el lado de la raíz por un conducto accesorio. Para eso hacemos los test de sensibilidad. Aquí otro caso en que se está sacando de ahí, fíjense, ahí se coloca unas membranas para ayudar a la cicatrización y se cierra el colgajo mucoso. Ese era el quiste después de haberlo sacado. Ahí está la producción de hueso. Fíjense que el hueso se recupera perfectamente normal. Ahí hubo una regeneración. Hubo una reparación ósea, pero por regeneración. Es decir, que se reparó con el mismo tejido que debía haber sido. ¿Sí? También hay reparación del tipo cicatricial, que aquí se repara con tejido colágeno nomás, ¿ya? Pero en este caso hay regeneración. Perfecto. La histología del quiste periodontal lateral también es un quiste, un epitelio plano, pluristratificado, delgado, pero a diferencia de los otros, tiene una característica que produce engrosamientos. Miren, ahí hay un engrosamiento, acá hay un engrosamiento, y aquí viene el epitelio delgadito, delgadito, y de repente tiene un engrosamiento. Eso es muy particular del quiste periodontal lateral. También de otro quiste, pero el otro es tan raro que no vale la pena. El quiste cialo-odontogénico, el quiste glandular. Ese es súper raro, entonces no vale la pena. Entonces, el engrosamiento lo podemos ver en el quiste periodontal lateral. Perfecto. Esa es otra foto, miren. Ahora aquí en el maxilar superior, entre un lateral y un canino. Siempre en esta zona aquí de la curva. ¿Ok? Perfecto. Ya. Veamos ahora una serie de otros quistes más raros. Este es un quiste gingival del recién nacido. Quiste gingival del recién nacido. Este es un quiste, fíjense que se llama de los maxilares, pero en el fondo está en el tejido blando, ¿ya? Ella está por fuera del huesito y esto se da en los niños, en los bebés. Tienen estos crecimientos que en muchos casos son absolutamente normales. ¿Y qué corresponden a estos crecimientos? Son aquí abajo una bolsita, un quiste, ¿cierto? Que es cápsula, epitelio, y que está lleno de queratina. Entonces, estos quistes son bolsitas de queratina que se presentan en algunos niños y ayudan al amamantamiento, ¿cierto? Y que una vez terminado el periodo de amamantamiento, desaparecen y se acaba el bote. No hay ninguna secuela, no provocan daño, es decir, uno se da cuenta que están, pero no se hace ningún tratamiento, solo se espera que desaparezcan. Ahí están de otra forma, fíjense, ahí hay quistes. También se llaman quistes de Epstein, perlas de Epstein, tienen varios nombres.
A veces se da aquí en el reborde y otras veces se dan en el paladar ahí atrás, pero lo normal es que se den en el reborde. Fíjense que hace que el reborde se vea muy irregular y esos son quistes del recién nacido, que son bolsitas de queratina. Otro quiste que ustedes tienen que conocer, que van a ver en niños, en lolitos, ¿cierto? Sobre todo cuando, en la época que hay recambio dentario, es el quiste de erupción, justamente cuando están erupcionando los dientes. ¿Qué sucede? Que un dientecito, un diente definitivo, empieza a erupcionar, 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 ¿cierto? Sale del hueso, queda entre el hueso y el tejido mucoso, pero no puede erupcionar. Por ejemplo, porque aquí está el temporal que lo está molestando, ¿cierto? U otras veces el tejido mucoso es muy duro y el diente no logra romperlo. Entonces queda atrapado acá, queda atrapado sin poder salir. Y al igual que el quiste dentígero, trata de salir, de salir, de salir, y ese estímulo del golpe, del movimiento, estimula también al mismo órgano del esmalte, lo mismo que en el quiste dentígero, a crecer, a crecer. Entonces se parecen mucho. El quiste dentígero se da al interior del hueso y el quiste de erupción se da entre el hueso y el tejido mucoso, es decir, por fuera del hueso. Entonces podríamos decir que el quiste dentígero es la variante adentro del hueso y el quiste de erupción es la variante por fuera del hueso. En ambos casos, lo que crece es el órgano del esmalte, fíjense, alrededor de la corona. Ahí alrededor de la corona, como todo quiste dentígero, y aquí alrededor de la corona, igual como todo quiste de erupción. Entonces, este está dentro del hueso, en terceros molares y caninos, y este está por fuera de los huesos, pero por dentro del tejido conectivo de la mucosa que no ha podido romper. Este además no se da tan solo en los terceros molares y en los caninos, sino que se da en cualquier otro diente. Y se da de esta manera, fíjense, un aumento de volumen que se llena de líquido, y como está en tejido blando, esta cantidad de líquido se transparenta y se ve una zona violácea con sangre o translúcida porque está lleno de líquido. Esto es un quiste de erupción. ¿Cómo se trata este quiste? Bueno, se hace un corte aquí, una incisión, se hace una incisión para que se vacíe el quiste, se saca el diente temporal y el dientecito el definitivo sale sin ningún problema. Entonces el tratamiento de esto es súper simple. Se saca el temporal y muchas veces con eso se rompe el quiste o si no, se hace una incisión si es que no se ha roto el quiste. Y así se espera que el diente erupcione perfectamente. Ese es el quiste de erupción. Mire, aquí está saliendo por este lado. Aquí es un canino que no ha podido salir. Este es un canino que bien podría haber formado un quiste dentígero, ¿cierto? Si se hubiera quedado aquí en el hueso, habría sido un quiste dentígero. Pero como está en el tejido blando, formó un quiste de erupción. ¿Ya? Entonces se saca el temporal, se hace una abertura, una incisión, y después el canino sale perfectamente ahí. Aquí está el lateral y aquí ahora ya está el canino en su lugar. ¿Te fijas? Aquí tiene el otro canino que está saliendo recién, pero ese no tuvo quiste, solo el de acá. ¿Se fijan? Que se ve así medio morado, medio translúcido, porque a veces está lleno de líquido y otras veces se traslucen las venitas del tejido conectivo de la mucosa. ¿Ya? Generalmente, como les dije, se ve en niños justo en el periodo del recambio, justo en el periodo que hay erupción dentaria. Y lo otro que es el quiste gingival del adulto, mucho más raro, es una variante del quiste periodontal lateral. Para algunos el quiste periodontal lateral se da en el hueso y para otros sería una variante del periodontal lateral, pero que se da en la encía. Y para otros son quistes distintos. Hay
diversas opiniones. Entonces este sería el quiste gingival del adulto, que también sería una bolsita de queratina que está entre el hueso y la mucosa. Al igual que el quiste del recién nacido, sería una bolsita de queratina que se presenta en algunos adultos. Y la verdad es que esto, si es de este tamaño, por ejemplo, y no provoca molestia, la verdad que muchas veces no se hace nada más que controlar, porque es tan pequeñito y ya no va a crecer más que la verdad que no se hace nada. Y si se quisiera hacer algo, simplemente se hace una incisión, con anestesia, ¿cierto? Se hace una incisión, una pequeña abertura, hasta llegar al quiste, pum, y se saca. Así solamente. Y después se sutura, se hace unos puntos y nada más. Porque esto, a pesar de que se llaman quistes de los maxilares, al igual que el quiste del recién nacido, está en el tejido blando. Igual que el quiste de erupción, están en el tejido blando. Pero como se asocia a los dientes, también se estudian en los quistes maxilares. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con eso terminamos. Hay otros, muchos otros quistes, pero que ahora no los vamos a ver porque una que no tenemos tiempo y otra porque son quistes muy raros que no valen la pena. Ustedes se lo aprenden ahí en la clasificación de lo del desarrollo, pero en realidad son súper raros, no valen la pena. Entonces, hoy hemos visto varias cosas que tienen que ver con quistes. ¿Por qué estudiamos los quistes en esta clase? Porque ya que conocieron el quiste apical, hacemos esta clase siempre como tema asociado. Porque ya que conocieron el quiste apical, nosotros les enseñamos al tiro los otros quistes, para que reconozcan la variedad que hay. Y aquí les contamos las características más importantes, más relevantes nomás, pero de cada uno de ellos. Y si tuvieran que determinar cuáles son los más que tienen que estudiar, obviamente que es el apical, que ustedes ya lo estudiaron en las periodontitis apicales crónicas, ¿cierto? Después viene el paradental, dentro de lo inflamatorio. Después nos pasamos al dentígero del desarrollo y el queratoquiste. Esos son los 4 que tienen que aprenderse con mayor énfasis. Después tenemos el paradental, el periodontal lateral y después estos últimos que conocimos que tienen que saber algunas cositas. Lo poquito que yo les enseñé, tienen que aprendérselo porque obviamente tienen que conocerlo. ¿Ok? Tienen que conocer la histología del quiste apical, del dentígero y del queratoquiste. ¿Ya? Si conocen la histología del quiste apical, van a conocer la de todos los inflamatorios, porque la histología es la misma. ¿Ya? Entonces, conociendo la histología del apical, conocen la histología del paradental, del folicular inflamatorio, del mandibular bucal infectado. ¿Ok? Tienen que conocer las particulares histológicas del dentígero y del queratoquiste. Esos dos tienen algunas cosas parecidas, pero también tienen cosas diferentes. Entonces, ahí tienen que jugar, aprender, mirar las fotitos que yo les puse y aprender quistes de los maxilares. Entonces, voy a dejar de grabar, chicos.